para todos aquellos que tengan pues el pequeño gusanillo este de los viajes mezclados con algo de aventura, pues Marruecos, la verdad que es una suerte tenerlo ahí tan cerca, porque es algo que está muy, muy cerca de España. No solo vas a ver un país con muchísimos contrastes, sino que también vas a ver una cultura muy, muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Por el hecho de haber estado 11 días y 3.000 y pico kilómetros viajando por Marruecos, evidentemente eso no me autoriza de ninguna manera a hablar de Marruecos como si lo conociera. O sea, en este vídeo solo voy a exponer mis vivencias, como las viví yo y cómo vi yo Marruecos. Yo pasé en el ferry desde Algeciras a Tangermet. Fue en noviembre, entonces fue muy, muy sencillo. Yo llegué el día anterior por la tarde, ya era tarde, debían de ser las 7 de la tarde por lo menos, y para no pasar a Marruecos ese mismo día, pues preferí quedarme en Algeciras, pasar la noche en Algeciras y pasar al otro día temprano por la mañana. Entonces ese mismo día por la tarde saqué billete para las 9 de la mañana. Es súper fácil, súper sencillo. Vas allá a las oficinas del puerto, sacas el billete con la agencia que tú creas oportuna. En mi caso fueron 75 o 76 euros la moto y yo, o sea que no es algo que no considero que es caro. Y bueno, todo rápido y cómodo. A lo mejor en ese mismo puerto, en otras fechas, pues igual tienes que reservar el billete porque haya overbooking o eso, ya lo desconozco, pero al menos en las fechas en las que yo fui puedes sacar el billete el mismo día que vas sin ningún problema. En el barco gestionas lo que son los trámites de pasaporte. Ya cuando te apeas allí mismo en el barco te llaman por megafonía y vas allí a una especie de despacho que tiene, bueno, despacho no, como un mostrador que tienen allí, y nada, presentas el pasaporte, te lo sellan y asunto arreglado. Cuando te apeas en Tangermet, pues yo al menos, bueno, yo no, todo el mundo lo que tiene que hacer antes de salir del puerto es hacerse la importación de la moto. Y ojo con donde se guarda, es una tarjetita pequeñita, poco más o menos como una tarjeta de crédito, y guardarla bien porque perder esa tarjeta significan problemas a la vuelta. Si cuando vuelvas no tienes la tarjeta pero la hayas perdido, vas a tener problemas. No sé de qué tipo, pero te van a dar la lata por haberla perdido, vamos. Otra cosa que se debe de hacer en el mismo ferry, o al menos que yo hice, es o bien poner el móvil en modo avión, o bien, como hice yo, directamente sacar la tarjeta. Sacas tu tarjeta, porque si no el roaming te puede hacer una mala jugada. En el mismo puerto, allí mismo justo donde hice la importación de la moto, pues aproveché para cambiar moneda. En mi caso cambié 300 euros a un precio, pues bueno, bastante razonable, ¿no? Creo que fueron a 10,3 dirham. Y también aproveché para comprarme la tarjeta para el móvil. En este caso fue con Mark Telecom. Fueron 100 dirham, perdón, 9 con algo euros. 5 correspondían, o 50 dirham correspondían a la tarjeta y 5 de recarga. Con 50 dirham de recarga, que son 5 euros, yo estuve 11 días usando el móvil todo el día, porque mucho de lo que viajé fue con Google
y llevaba el móvil encendido todo el día. Eso sí, después cuando llegaba a los hoteles y demás, pues trabajaba con la wifi del hotel, ¿no? Pero vamos, estuve los 11 días y cuando volví todavía tenía saldo, o sea que con 5 euros da para mucho. La duda siempre eterna del que viaja por primera vez a Marruecos, ¿no? Marruecos es seguro, no es seguro. Oímos una cosa, oímos otras. Bueno, yo al menos, mi idea antes de ir a Marruecos, después de escuchar y ver a mucha gente que había viajado en los foros y demás, mi idea era que Marruecos era un país seguro. Vamos, lo tenía bastante claro, que era un país muy, muy seguro. Mi conclusión, después de haber pasado 11 días por Marruecos y haber recorrido 3.000 y pico kilómetros, pues es que se confirmó la idea que yo llevaba. Para mí, ojo, que cada uno tendrá su propia experiencia, pero para mí Marruecos fue un país muy seguro, donde no me sentí ni en riesgo ni en peligro en ningún momento, en ninguno, donde todo el mundo me trató con amabilidad, con respeto, donde es muy fácil entenderse porque muchísima gente habla español, mucha gente habla español, y el que no lo habla tiene un chapurreo de español suficiente para poder entenderte, y cuando no, pues el que no habla español habla francés o habla inglés, pero sobre todo francés. Entonces te puedes entender bastante bien. Otra espada de Damocles que lleva a todo el mundo cuando va a Marruecos, cuando va en moto y tiene que circular por la carretera, es que en Marruecos, o dicho de otra manera, los marroquíes pues conducen muy mal. Bueno, es una forma de ver las cosas, y para mí no conducen mal, sencillamente conducen de otra manera. Tienen otra forma de conducir que al menos yo no me costó ningún trabajo cogerla. Sobre la marcha vi cómo conducían y en ningún momento tuve ningún problema con nadie. Las intermitencias prácticamente no se usan, pues bueno, pues hay que dejar más margen de seguridad. Si vas a adelantar a alguien en una ciudad donde hay cruces de calles y demás, pues ten mucho cuidado, porque a lo mejor igual te van a adelantarlo y en ese momento el que vas a adelantar decide girar hacia su izquierda y te va a llevar por delante. O sea que esas cosas, sabiendo que funcionan así, simplemente es tenerlas anticipadas, ¿no? Otra cosa que me ocurrió con bastante frecuencia es cuando vas circulando por una carretera y hay un tramo de recta bastante largo y a lo mejor vienen 2 o 3 o 4 coches en frente de ti, pues uno de ellos, no sé si es que lo hacen con las motos o lo hacen con todos, no lo sé, pero menos con la moto me pasó bastantes veces. Es que uno se pone a adelantar, da igual que te vayas para allá, que no, se pone a adelantar y a ti lo que te queda es echarte a la derecha y aflojar, a frenar, echarte a la derecha y el otro va a adelantar. O sea, no hay que hacer espavientos, ni pitar, ni hacer nada con las manos. Te iba a adelantar y tú lo que haces es apartarte. Eso si te lo hacen en España, pues son pitos, ráfagas, luces. Allí es normal. O sea que si esas cosas las tienes un poquito en cuenta, no tienes problema. Además lo vas viendo según llegas. Otra cosa que aquí no estamos habituados en España es a los controles de radar. Y los controles de radar, al menos los que yo vi, pues no lo sé, como 7, 8, no son con coche. O yo al menos no vi ninguno con coche. Todos son con un agente de policía con una pistola de radar. Se suelen poner en las rotondas, a las entradas de las ciudades, donde las velocidades son más reducidas. Lógicamente es donde pueden ellos hacer su agosto, ¿no? Pero bueno, eso no nos coge de sorpresa, porque aquí también se ponen los radares precisamente en esos sitios.
Con las señales de tráfico, pues más de lo mismo. Tampoco se utilizan como las utilizamos nosotros. Yo aparqué donde aparcaban todos los ciclomotores y no es que allí hubiese una señal de prohibido aparcar, no, es que había una señal de prohibido parar y todos estaban aparcados. Y yo aparqué durante 4 o 5 horas y vamos, no obtuve sanción de ningún tipo ni vi que los demás la tenían, ¿no? En otro momento circulando por una avenida que terminaba en un portal de estos típicos marroquíes y dabas acceso a la otra parte de la avenida, pues había una señal de no de prohibido, no de dirección prohibida, sino de circulación prohibida, y íbamos tanto los coches para allá como venían para acá. O sea que se ve que bueno, que tienen otra forma de entender las cosas. Por eso digo que yo siempre hacía lo que les vi hacer a ellos. Algo que llama la atención, que a mí al menos me llamó la atención, es la cantidad de controles policiales que hay. O sea, cualquier población, por casi pequeña que sea, hombre, los pueblos no, pero tienes un control policial. Tienes varios policías parando a los vehículos y pues no sé, supongo que pidiendo documentación y demás, porque a mí la verdad que solo me pararon en una ocasión. Y eso pasa en todas, o bien a la entrada o bien a la salida de las poblaciones, y en algunos casos a la entrada y a la salida. Y algo que sí me fijé y yo terminé haciendo igual que ellos es que cuando llegas a un control, no seguir, sino que te paras, que era lo que yo vi hacer a los demás, te paras y esperas a que te autoricen, por decirlo de alguna manera, a seguir, ¿no? ¿Dónde dormir en Marruecos? Bueno, yo en mi caso, y vuelvo a repetir que yo fui en noviembre, a lo mejor si vas en otro momento, igual por el tema de la ocupación cambian las cosas, pero yo no tuve ningún problema, no llevé nada reservado en ningún sitio. Cuando llegaba, cogía mi móvil, me buscaba en booking.com los precios más o menos ajustados que yo quería. Siempre buscaba lo mismo, que tuviesen desayuno y que tuviesen aparcamiento para la moto. Y la verdad es que son económicos, porque me moví en un rango de los 40 y pocos euros a los 15 euros, más o menos. Eso con el desayuno incluido, pues es realmente un precio. A ver, Marruecos es que es económico en general, ¿no? Entonces, eso no es un gran problema. Lo que sí que aprendí, y eso lo aprendí el primer día en Chefchaouen, es no ponerte a cogerlo cuando estás en la ciudad. Porque si te paras en la ciudad y te pones a mirar el móvil, sobre la marcha tienes a alguien, bueno, 1, 2, 3, los que hagan falta, dándote la lata para llevarte al hotel, a la pensión, al hostal que ellos, lógicamente, al que ellos quieren y donde ellos tendrán su comisión, ¿no? Entonces, para quitarte ese problema encima y no terminar a lo mejor donde no quieres, yo por lo menos lo que hice a partir de ese día era pararme antes de las poblaciones, 8 o 10 kilómetros antes de entrar, y ahí me ponía a buscar con el móvil, y así normalmente cogía 1 o 2, ya los llevaba e iba a tiro fijo, ¿no? A donde estaba. Otra cosa que yo también hice, y eso lo hice desde el primer día, fue dejar en el móvil la oferta que tienen en Booking, porque me pasó en todos, pero en todos, desde el más modesto hasta el hotel de 3 estrellas, ¿no? Ninguno respetaba lo que tenía puesto en Booking. Todos me querían cobrar al principio más. Entonces les enseñabas la pantalla con el precio y todos, absolutamente todos, me cobraron lo que ponía el precio. Pero de mano te quieren cobrar más. O al menos a mí así fue. Por eso es una buena idea tenerlo ahí remarcado, ¿no? Otra cosa que aprendí también rápido es a no coger hoteles en los interiores de las poblaciones. Por norma general, todos los hoteles que te ponías a buscar en
en booking.com, pues traían aparcamiento para la moto. Pues resulta que el aparcamiento es delante de la calle. No, o sea, no hay un sitio reservado para aparcamiento. También te puedes encontrar, como me encontré en Mendes, que te mete el GPS por un callejón que a duras penas coge la moto. Entonces rápidamente aprendí que prefería los hoteles a 3, a 4, a 5 kilómetros, no me importaba, fuera de las poblaciones. Allí llegabas, sí que encuentras normalmente un buen sitio para aparcamiento. Suelen tener garajes o bajos comerciales que utilizan como aparcamiento, y vamos, te puedes asear tal y después vas a ver la ciudad tranquilamente. Además vas mucho más seguro porque te descargas la moto y vas más cómodo. Cuando llegas a cualquier sitio que vayas a ver, sea una cascada, unas ruinas, un zoco, la Medina o un museo, cualquier cosa, pues tener mucho cuidado con los guías. No coger guías que no sean oficiales, o sea, toda esta gente que empiezan a decirte: te llevo a este sitio, te llevo a tal, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar lo otro. En un principio parece que incluso va a ser gratis, que te lo están, bueno, parece que te van a echar una mano, pero después viene el palo, por norma general. Yo eso ya lo sabía, y así todo cometí el error en las cascadas de Ozob bueno, se me presentó allí un señor mayor, 80 y pico años, y te llevo, y al final pues vale, pues me lleva. Después se juntaron otras 2 personas más, también españolas, y fuimos los 3, ¿no? La verdad que el hombre fue maravilloso en sus explicaciones, estuvo una hora más o menos con nosotros, y en todo momento fue muy amable, muy cortés y muy disciplinado, ¿no? Pero cuando llegó la hora de acabar la visita, pues nos pidió 200 dirham a cada uno. O sea, 200 dirhams es una verdadera, en Marruecos es una verdadera burrada. Por una hora 60 euros, que es lo que quería cobrar, es una verdadera burrada. Y si no los pagas, pues empiezan a levantar la voz, empiezan a ponerse en tonos un poco agresivos. Al final te vale más pagarlo y tal. O sea que otra lección que aprendí: no volví a coger más, pero si los cogiese, tengo claro que antes pacto ya lo que va a costar el trabajo que vayan a hacer, ¿no? Y eso sirve, por ejemplo, si vas a coger un taxi, pues lo mismo. Primero, no te subas a ningún taxi que no tenga taxímetro, pero aunque lo tenga, normalmente no lo van a poner, o lo van a poner cuando les da la gana, o dan más vueltas de la cuenta. Lo mejor es: quiero ir a tal sitio, ¿y cuánto me vas a cobrar? Ya está, y pactarlo de mano. Otra cosa que aprendí en las poblaciones aisladas de la zona del Atlas es que en principio parece que no hay gasolina, porque no hay gasolineras. Entonces dices tú: bueno, pues no hay gasolineras, no hay donde echar gasolina. Pero sí que hay donde echar gasolina. En algunos sitios tienen los letreros, bien en las paredes o bien en el suelo, indicando que venden gasolina, y en otros pues no, sencillamente en los mismos colmados que hay allí, que venden otros productos, pues te venden la gasolina, la que tú quieras, 10, 15 litros, 2 en botellas. O sea que si alguien se encuentra con apuros de gasolina, pues en los pueblos que pregunte, que seguramente le van a decir dónde la pueden comprar, ¿no? Comida en Marruecos. Bueno, pues la comida es muy, muy barata, y al menos a mí unas me gustaron más que otras, lógicamente, pero toda la comida que comí me gustó. Se puede comer perfectamente, yo al menos he comido la comida típica de allí, y si alguien tiene algún tipo de impedimento, o que no le gusten probar comidas a las que no esté acostumbrado, pues también tienes comidas europeas
o europeizadas, ¿no? Te puedes hacer un bocadillo o te puedes comer pollo con arroz o un montón de comidas a las que estamos nosotros acostumbrados. Lo que yo, por lo menos, para mí es una verdadera pena es irme a un país como Marruecos y no probar la comida local, ¿no? Además al ser tan barata, tiene la ventaja de que si alguna de las comidas en un supuesto no te gustase, pues la dejas y pides otra. Que la verdad que por los precios que tienen se puede hacer sin ningún inconveniente. Una de las cosas que yo valoro mucho, lógicamente, bueno, yo entiendo que la inmensa mayoría, cuando vas a planear un viaje, es el presupuesto que vas a gastar e intentar que ese presupuesto sea lo más realista posible, ¿no? Normalmente en los foros y en los vídeos de viajes y demás no suele haber mucha información de este tipo, por el motivo que sea, ¿no? Yo personalmente no tengo ningún problema en presentar mis cuentas del viaje, porque si esto sirve de ayuda para alguien, pues estupendo. Los iba apuntando día a día en una libretita, es una costumbre que tengo, por lo tanto está todo hasta el último céntimo, vamos. El primer día se puede observar, por ejemplo, que de Asturias a Madrid solo gasté la gasolina y el peaje. Eso se debe a que fui a quedarme en casa de unos amigos y lógicamente el resto de los gastos no los tuve. Después, ya camino de Algeciras, pues vemos ya los gastos ya normales de los días. En este caso hubo que sumarle el ferry. Si nos fijamos, por ejemplo, en las comidas, la comida del mediodía, pues yo normalmente cuando voy de viaje no acostumbro a comer al mediodía, cuando voy de viaje en la moto. Bueno, para mí es más cómodo no parar a comer y no estar con problemas de digestiones o demás. Como yo generalmente en casa mi desayuno es un vaso de colacao, pues ¿qué hago cuando voy a viajar? Pues intento buscar sitios que ya tengan el desayuno incluido, y si no lo tienen pues lo pago aparte, pero ya por las mañanas arranco con el estómago lleno más que de costumbre, ¿no? Las cenas, como podéis ver aquí, los precios de las cenas son increíblemente baratos. O sea, la verdad que cenar en Marruecos es muy barato. Los varios, pues bueno, son esos gastos extras que tienes, que si un té, que si un refresco, que si una botella de agua o cualquier otra cosa, o algún recuerdo que compres para la familia, ¿no? Los peajes en Marruecos prácticamente solo los utilicé para subir por la costa atlántica, porque, bueno, como ya que aquella no era una zona que me motivara mucho, pues prefería pagar peajes y rodar más kilómetros. Como podéis ver, los gastos de 15 días, porque fueron 11 más 4, 2 bajar y 2 subir, pues fueron 1.035 euros, o sea que yo llevaba un presupuesto de 1.500 y sigo creyendo que 1.500 es más ajustado. Lo que pasa que, bueno, yo gasté menos, pues gastas menos, pero no por otra cosa. Y luego también he puesto aquí el seguro médico. Desde mi punto de vista no debe de faltar un seguro médico, porque cualquier problema que tengas, una diarrea o una caída tonta donde te lesionas un pie o una mano, lo que sea, pues puede terminar realmente mal. Y ya veis lo que cuesta un seguro para 11 días, 30 euros. O sea que muy económico. Y bueno, a pesar de que los neumáticos y el aceite los tenía a medio uso, preferí cambiar el trasero y cambiar aceite y filtro, porque como no tenía claro cómo iba a ser el viaje en sí, la cantidad de polvillo que podía encontrar y demás, pues preferí cambiar aceite y el filtro de aceite y dejarlo todo bien. Y bueno, básicamente esto es todo lo que puedo aportar. Espero que le pueda servir de ayuda a alguien.